Hay casos en los que la policía no puede atrapar al culpable, y luego están los casos en los que ni siquiera pueden descubrir quién demonios era la víctima. En el año 2009, la sola presencia de un hombre en Irlanda dio pie a uno de los misterios más extraños de los últimos tiempos. Y es que de la nada, sin registro de su llegada al país, un sujeto sin identificación y sin un pasado verificable pudo cometer una serie de acciones que a simple vista carecían de sentido, pero que con el tiempo revelarían algo mucho más inquietante. Y es que mientras más avanzaba la investigación, más parecía que ese hombre no estaba perdido ni confundido, sino que estaba ejecutando un plan con el único objetivo de desaparecer sin dejar rastro. En este video no te voy a hablar de un caso paranormal, de mitos y leyendas. Este es un caso real que sucedió en el mundo moderno, con cámaras de seguridad, pruebas de ADN y todos los métodos de investigación que se te puedan ocurrir, pero aún así la persona de la que te voy a hablar en este video parece que nunca existió. En la mañana del 16 de junio de 2009, Arthur Kinsella salió de su casa en Cartrum Bay, Sligo, al noroeste de Irlanda, junto a su hijo Brian. Eran apenas las 6:30 de la mañana. La neblina todavía no se había disipado del todo y los dos iban rumbo a la playa de Roses Point porque Brian se estaba preparando para un triatlón y quería entrenar en el mar. Cuando llegaron, Brian se metió al agua directo y Arthur se quedó en la orilla caminando tranquilo, recogiendo un par de pelotas de golf que encontró en la arena para pasar el rato. Pero sería entonces cuando giró la vista hacia su derecha y vio algo que lo impactó. Al principio creyó que era un maniquí de vitrina. Eso fue lo primero que le vino a la mente, que algún adolescente travieso había tirado uno de esos modelos de plástico boca abajo sobre la arena, pero aún así la curiosidad lo llevó a acercarse un poco más, y ahí entendió que no era ningún maniquí. Era el cuerpo de un hombre inmóvil junto a las rocas, con un brazo estirado hacia adelante, como si hubiese intentado dar una última abrazada. Arthur se inclinó y le tocó el tobillo para confirmar lo que ya sabía. Aquel hombre no tenía vida, y lo que más impresionó a Arthur no fue el cuerpo en sí, sino lo que había a su alrededor, o mejor dicho, lo que no había, nada raro. Ninguna señal de lucha, ningún objeto tirado con violencia, solo el cuerpo y el silencio de la playa. El hombre vestía una camiseta azul marino de manga corta y un bañador tipo Speedo morado con rayas, y debajo llevaba un calzoncillo en tonos negro y gris. Parecía rondar los 60 años. Tenía el cabello corto, completamente canoso, y daba la impresión de haber cuidado su físico. Arthur y Brian, conmovidos, unieron sus manos frente a él y rezaron. Luego, como ninguno llevaba teléfono, Arthur caminó hasta un hotel cercano para pedir uno prestado y llamar a la comisaría. La policía llegó poco antes de las 7 de la mañana y lo primero que hicieron fue registrar el cadáver buscando algo que les dijera quién era ese hombre, pero no encontraron ningún documento de identidad, solo que a unos 300 metros del cuerpo sí que hallaron lo que parecían ser sus pertenencias perfectamente ordenadas sobre unas rocas en la orilla. Entre ellas había un par de zapatos de cuero fabricados en Alemania en 2002, un suéter negro Tommy Hilfiger bien old money, un cinturón con grabados hechos en Italia, 140 euros en billetes y 9 en monedas, tabletas de aspirina de la marca Bayer fabricadas en República Checa y distribuidas en Alemania, un reloj de pulsera, un apósito Hansaplast y un jabón pequeño. Todo estaba impecablemente doblado, todo en su lugar, como si alguien hubiese querido dejar todo ordenado antes de irse. Pero a pesar de todo esto, no se encontró ni un solo documento de identidad. Sin embargo, ese jabón curiosamente fue la primera pista, ya que no pertenecía a ningún hotel irlandés, lo que llevó a los agentes a recorrer los establecimientos de la zona preguntando por él. Y efectivamente, ese mismo sujeto había estado por ahí. Varios habitantes de Sligo lo recordaban. Un hombre extranjero de entre 55 y 65 años, con un marcado acento alemán, delgado, ojos azules, lentes, alrededor de 1,78 de estatura, piel bronceada, el rostro bien afeitado y el cabello plateado perfectamente peinado. Alguien que vestía de manera pulcra y que siempre se veía muy bien aseado.
Las cámaras de seguridad de la ciudad lo habían captado en varias ocasiones usando exactamente la misma ropa que ahora yacía doblada en la orilla de Roses Point. Mientras se recolectaban esas grabaciones, los restos del hombre fueron trasladados para realizarle la autopsia, y aquí fue cuando los investigadores empezaron a entender que este caso no iba a ser sencillo. La primera hipótesis era la más obvia. El hombre había entrado al agua a nadar y la corriente lo arrastró mar adentro hasta que se ahogó. Pero esa hipótesis duró poco. No encontraron agua de mar en sus pulmones. El ahogamiento quedó descartado de inmediato. Tampoco habían señales de violencia. Así que un homicidio tampoco cuadraba. La dirección apuntaba a que todo fue por causas naturales, ya que lo que encontraron dentro de ese cuerpo dejó helados a los forenses. Ese hombre, que aparentaba estar perfectamente bien por fuera, que caminaba erguido y vestía impecable, tenía un cáncer de próstata en etapa terminal que ya había hecho metástasis en sus huesos y en sus pulmones, los cuales estaban literalmente llenos de tumores. Además, tenía un solo riñón funcional y su corazón mostraba evidencias claras de haber sufrido varios episodios de cardiopatía isquémica, múltiples infartos previos, en pocas palabras. Los médicos fueron tajantes. Ese hombre tenía a lo sumo un par de semanas de vida. Su cuerpo ya estaba apagándose. Y aquí viene lo que realmente le puso los pelos de punta a todo el equipo forense. En su organismo no había rastro de ningún medicamento, ni analgésicos, ni quimioterapia, ni nada. Las únicas tabletas de aspirina que tenía eran las del paquete encontrado entre sus pertenencias sin abrir. Eso significa que ese hombre eligió vivir sus últimos días cargando con un dolor que la mayoría de nosotros ni podemos imaginar, sin tomar nada para aliviarlo. Yo no sé si eso habla de una fortaleza mental increíble o de una determinación tan absoluta de no dejar rastro que incluso sacrificó el alivio del dolor para no generar recetas médicas o historial farmacéutico que revelara su identidad. Pero sea como fuera, aún así cualquiera de las dos opciones es igual de perturbadora. Y ahora los investigadores tenían un cuerpo con historial médico, pero sin nombre, sin cara conocida y sin nada. Buscaron en bases de datos fotográficas, cruzaron huellas dactilares, revisaron perfiles de desaparecidos y no encontraron ni una coincidencia. Así que se pusieron manos a la obra con lo que sí tenían, las cámaras de seguridad de Sligo. Que ahora me estoy dando cuenta que no se pronuncia así, se pronuncia Sligo, pero bueno. Ya estamos a la mitad del video, compadres. Sligo es una ciudad pequeña, de unos 20,000 habitantes. No es diminuta en extensión, pero tampoco es una megalópolis. Y para ese entonces ya tenía cámaras por casi todos lados. Moverse por sus calles sin ser visto era teóricamente difícil. Los vecinos se conocen entre sí y seguir un rastro, en teoría, iba a ser pan comido. Y la policía estaba segura de que en un plazo de 5 meses iban a saber desde cuántas veces este señor se había cepillado las muelas hasta cuántas amantes tenía. Y tras juntar toda la evidencia de las cámaras de seguridad, las autoridades recrearon la historia de este hombre frame por frame, todo para quedar aún más confundidos que antes. Todo empezó el viernes 12 de junio de 2009. A las 2:30 de la tarde aproximadamente, las cámaras de la estación Ulster Bus Depot en Derry, Irlanda del Norte, captaron a este hombre abordando un autobús con destino a Sligo. Su único equipaje eran 2 bolsos de mano negros y un bolso al hombro similar a los que se usan para transportar una laptop. A las 6:28 p.m. se ve cómo este hombre llega a la estación de autobuses de Sligo sin reserva en ningún hotel, así que tomó un taxi y le pidió al chofer que lo llevara a algún lugar económico donde quedarse. El primer hotel al que fueron estaba lleno. En el segundo, el Sligo City Hotel, sí que habían habitaciones disponibles. Allí reservó 3 noches y pagó 65 euros por cada una en efectivo. Cuando el recepcionista le pidió sus datos para la ficha de registro, el hombre mencionó que había perdido su documento de identidad, así que le dieron una ficha simple, y con eso el hombre tomó el bolígrafo y escribió lo siguiente: nombre Peter Bergman, dirección Einstettersen 15 4472, Viena, Austria.
habitación 705, desayuno incluido. El personal recordaba a este hombre como alguien educado pero distante. No buscaba conversación, no cruzaba palabra con los demás huéspedes y tenía el evidente hábito de fumar, porque en varias cámaras aparecía encendiendo un cigarrillo tras otro afuera del hotel. Además, hablaba un inglés perfecto, aunque con un marcadísimo acento germánico. Nadie sospechó nada. El hombre parecía un profesional de viaje, ya sabes, alguien que cuida su imagen y que transmite formalidad y tener dineros. Pero había algo que llamaba la atención. Cada vez que Peter Bergman salía del hotel, llevaba consigo una bolsa de plástico morada llena y cada vez que regresaba ya no traía nada y la bolsa o estaba vacía y doblada en su bolsillo o simplemente ya no aparecía. Y esto se repitió 13 veces a lo largo de los 3 días que estuvo hospedado ahí. 13 veces, ¿ok? La policía revisó todas las cámaras de seguridad de la ciudad buscando imágenes de él desechando algo y no encontraron nada. Ni una sola toma de ese hombre tirando nada a ningún basurero, como si hubiese memorizado de antemano los puntos ciegos de todas las cámaras de Sligo y los hubiese usado uno por uno para deshacerse de sus pertenencias sin ser visto. La teoría más aceptada es que iba deshaciéndose de sus cosas poco a poco por toda la ciudad para borrar esos objetos que lo vincularan o que revelaran su pasado. Y como para esos días los basureros ya habían sido vaciados en su recolección rutinaria, no quedó rastro de nada, por lo que quedaba clarísimo que Peter Bergman estaba buscando metódicamente borrarse a sí mismo de la historia. El sábado 13 de junio, Peter desayunó en el hotel por eso de las 8:30 am y después se dirigió a pie a la oficina de correos de Sligo. Ahí compró 8 estampillas de 82 centavos, que era la tarifa de correo internacional de ese entonces, junto a unas etiquetas de correo aéreo. Nunca se encontró registro de que Peter haya enviado algo. Tampoco las cartas, ni los sobres, ni las estampillas aparecieron entre sus pertenencias, por lo que si envió algo, esas cartas nunca llegaron a ninguna autoridad, ya que no hay registro de nadie que haya recibido una carta desde Sligo en junio de 2009. Ese mismo día, cuando los empleados de limpieza tocaron a la puerta de la habitación 705 para hacer su trabajo, Peter estaba dentro, pero no respondió al llamado, así que entraron creyendo que la habitación estaba vacía, y lo extraño es que lo sorprendieron ahí con una expresión nerviosa, como si lo hubiesen interrumpido haciendo algo que prefería que nadie viera, aunque se calmó rápidamente al ver que solo eran los de limpieza, pero el detalle quedó registrado. Al día siguiente, el domingo 14, Peter salió del hotel por eso de las 11:30 y fue directo al único sitio de taxis en Sligo. Le pidió al taxista que lo llevara a una playa tranquila donde pudiera nadar. El conductor lo llevó hasta Roses Point. Al llegar, Bergman se bajó, caminó hacia la orilla y se quedó unos 15 minutos en silencio contemplando el mar. Luego asintió levemente, casi para sí mismo, y regresó al taxi con una expresión de calma para pedirle al conductor que lo llevara de vuelta al hotel. ¿En qué estaba pensando este hombre en esos 15 minutos mirando al mar? Nadie lo sabe, pero en retrospectiva ese gesto de asentir antes de volver al taxi se ve diferente cuando uno ya sabe qué sucedió en esa misma playa poco después. Ahora llegamos al lunes 15 de junio, el último día. A la 1:06 p.m, Peter entregó la llave de su habitación y salió del hotel. Llevaba un bolso negro, la bolsa plástica morada y algo que nadie supo explicar. Una maleta diferente a la que había traído cuando llegó. La original simplemente desapareció y nadie supo qué pasó con ella. Peter caminó hacia una estación de buses que quedaba por Quay Street, pero antes de llegar se detuvo en el centro comercial Quayside y se quedó unos minutos parado en la entrada con actitud torpe e indecisa, como alguien que está dudando si entrar o no. A la 1:16 p.m, Peter salió y continuó hacia la terminal, todavía cargando las 3 bolsas. En la cafetería de la estación, a la 1:38, pidió un sándwich de jamón y queso y un cappuccino. Este hombre sí que sabía qué pedir en una cafetería, mis respetos para él, pero lo raro es que mientras comía, sacó un papel de su bolsillo, lo abrió, lo leyó, lo cerró, lo volvió a abrir y lo volvió a cerrar, como si estuviera tomando una decisión importante, y para rematar,
rompió el papel en pedazos y lo tiró a la basura. Nunca se supo qué decía ese papel. Los restos nunca se encontraron. Entre las 2:20 y 2:40 p.m., Peter abordó el autobús hacia Roses Point. Cuando llegó, descendió sin apuro y se encaminó hacia la playa. Esa tarde fue visto por al menos 16 personas distintas. Deambulaba de un lado a otro con aire inquieto, como alguien que no puede quedarse tranquilo. Los testigos lo vieron a las 4 p.m., a las 5, a las 9:10, a las 9:30, a las 10:30, a las 11, a las 11:10 e incluso a las 11:50 de la noche. Casi 8 horas caminando de un lado a otro en la playa. Y apenas 10 minutos antes de la medianoche, uno de los testigos lo vio todavía en la playa con una bolsa de plástico en la mano mientras la marea empezaba a cubrir lentamente la orilla. Y ahí termina el registro. Esa fue la última vez que alguien vio a Peter Bergman con vida. A la mañana siguiente, Arthur Kinsella lo encontró boca abajo en la arena. Lo que vino después fue una investigación que se convirtió en una de las más frustrantes que la policía irlandesa ha tenido que documentar. Las imágenes captadas por las cámaras se distribuyeron por toda Europa. Interpol se involucró, se intentó rastrear la dirección que había proporcionado en el hotel. Esa dirección en Viena, Austria, Einstettersen 154472, lo cual terminó de cerrar lo que todos sospechaban. Dicha dirección era falsa. No había ninguna calle con ese nombre ni en Austria ni en Alemania. Los códigos postales de Viena siempre empiezan con el número 1 y el código 4472 directamente no está asignado en el sistema postal austriaco. Todo resultó ser una mentira. No encontraron al señor Bergman en ningún manifiesto de pasajeros. Su rostro no fue reconocido en las bases de datos de aeropuertos europeos. No había forma de saber por dónde había entrado a Irlanda porque en ese entonces los transportadores procedentes de Gran Bretaña no exigían controles de identidad. El nombre no figuraba en ningún lado. La persona para el sistema no existía. El cuerpo permaneció meses en la morgue de Sligo esperando a que alguien lo reclamara. Nadie llegó. Luego, en septiembre de 2009, fue sepultado en el cementerio de Sligo en una tumba que fue adquirida por el sistema de salud irlandés. Al entierro asistieron 6 personas, el director de la funeraria, el sepulturero y 4 agentes de la policía. Nadie más. En los 2 años siguientes llegaron decenas de correos desde distintos rincones del mundo, cada uno con una teoría, una corazonada, una supuesta pista. La pregunta más repetida era si no era posible usar el ADN para identificarlo, ya que todos además también tenemos huellas dactilares y material genético. Los detectives de Sligo respondieron que sí, que el ADN se conservaba, pero que enviarlo a plataformas como Ancestry en ese momento solo podría señalar una región aproximada de origen sin garantizar una identificación definitiva y que las políticas internas no lo permitían. Lo que dejaron claro es que la puerta seguía abierta y que si las cosas cambiaban, esa muestra de ADN seguiría ahí esperando. El caso también llamó la atención en Austria y Alemania, donde varios diarios publicaron reportajes extensos. Un especialista alemán en arte forense creó retratos de reconstrucción facial para activar la memoria de alguien que pudiera reconocerlo, pero aún así, nada. En 2013 se lanzó un documental titulado The Last Days of Peter Bergman, el cual generó una nueva ola de atención internacional. Reddit se llenó de hilos de teorías. El detective inspector Ray Mulderich, quien heredó el caso años después de que comenzara la investigación, lo describió así en una entrevista. Todo lo que hizo parecía tener un propósito. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Sligo? Si quieres un lugar pintoresco para morir, tienes opciones de sobra en la costa oeste de Irlanda e incluso en Escocia. Algo tuvo que haberlo traído aquí, aunque nunca hemos podido decir qué fue eso. Y ahora viene la parte que a todos nos tiene locos, las teorías, porque cuando hay un misterio como este, Internet no descansa.
Algunos creen que Peter Bergman era un mafioso huyendo de sus enemigos y que eligió morir en el anonimato antes de que lo encontraran. Otros apuntan directamente a que era un espía o un agente de inteligencia, porque en serio la perfección con la que ocultó su identidad hasta el final fue un trabajo impecable. Y esta última teoría cobra más fuerza cuando consideras que este hombre con un cáncer terminal, con tumores en los huesos, con el corazón en ruinas, caminaba como si estuviese completamente sano, sin cojear, sin encogerse de dolor, sin mostrar ningún signo externo que por dentro de su cuerpo se estaba desintegrando y sin contarle nada a nadie. Brother, a mí me duele una uña y se lo cuento hasta al vecino. Es por ello que hay quienes vinculan esa capacidad de disociar el dolor con ciertos entrenamientos de disciplina mental que se aplican en comunidades de inteligencia o en sectores militares muy específicos. También surgió la teoría de que era el hijo de algún criminal nazi que buscaba ocultar su identidad para huir de la sombra de los crímenes de su padre. Se sabe que muchos descendientes de jerarcas del régimen optaron por una vida en el anonimato, y el nombre Bergman tiene origen predominantemente alemán, aunque hubo otra fumada de internet en la que se afirmaba que Peter Bergman era en realidad Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, porque el simbolismo de desaparecer sin dejar rastro justo en 2009 les pareció demasiado poético para ser coincidencia, pero esta teoría se descarta fácilmente porque Nakamoto siguió activo en comunidades de criptografía hasta 2011 y no hay ninguna conexión entre Bergman y ese mundo. En 2019, una teoría que circuló bastante en foros señalaba que el perfil físico de Bergman coincidía con el de Johannes Hubertus Quist, un hombre holandés de 42 años que había desaparecido el 4 de julio de 2004 cuando salió del trabajo en un auto de su empresa, el cual fue hallado el 12 de julio cerca de Lyon, en Francia, con una rueda pinchada. La similitud entre ambos generó bastante ruido en comunidades de casos sin resolver, pero en 2020 dicha pista también se cerró, ya que se descubrió que el perfil genético de Johannes coincidía con unos restos localizados en Dunkerque, Francia. Y entonces llegamos a la hipótesis que honestamente es la que más encaja con todo lo que sabemos. Sligo no es una ciudad cualquiera, es la tierra natal del poeta William Butler Yeats, uno de los más grandes de la lengua inglesa. Yeats está en todas partes en Sligo, en los murales, en los nombres de los hoteles, en el imaginario cultural de la ciudad, y hay un poema suyo, uno de los más recordados, que se titula simplemente Muerte. Ni el temor ni la esperanza acompañan a un animal moribundo. Un hombre, en cambio, espera su final temiendo y esperando a la vez. Muchas veces muere, muchas veces vuelve a levantarse. Esta teoría abraza el que Peter Bergman era un hombre culto, posiblemente un intelectual o alguien con una profunda conexión con la literatura, que eligió Sligo precisamente por Yeats, alguien que sabía que iba a morir en semanas y que quiso hacerlo bajo sus propios términos en un lugar que tenía un significado muy especial para él, sin dejar rastro, sin cargarle su muerte a nadie y sin dar explicaciones. Un hombre que metódicamente y durante días se fue despojando de todo lo que podía conectarlo con su identidad real, como si cada bolsa morada que vaciaba fuera un paso más hacia la libertad de desaparecer en silencio. Y los sellos que compró, bueno, probablemente Peter sí que alcanzó a enviar sus cartas de despedida a personas que probablemente sí que sabían que él a toda costa quería ocultar su identidad, y estas probablemente aún las guardan y eligieron respetar su decisión de no ser encontrado. El tema es a quién le envió dichas cartas, porque este tiene que ser un tipo de persona muy específico, ya que esta persona respetó su decisión, algo que es muy raro en estos tiempos, ya que todo el mundo tiene sed de fama y a mucha gente le gustaría decir, mira, pues yo recibí la carta de Peter Bergman y Peter Bergman es tal y tal y tal y voy a sacar un libro de ello. Pero dichas cartas nunca fueron encontradas y Peter las envió sin ser rastreado, y eso es algo que nunca tendrá explicación. Espero que te haya gustado este video, y si es así te recomiendo el caso de una búsqueda policial muy intensa, la cual tenía como fin poner tras las rejas al usuario más perturbado de internet.